Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están en Facebook y en nuestra plataforma de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida. Hola Sofi, nuevamente con nosotros. Qué bueno, tus temas tan interesantes siempre y que nos ayudan a hacer cosas y consejos muy interesantes. ¿Cómo estás? Gracias, Anita. Gracias. Pues bienvenidos a todos. Gracias a la Keile por la invitación. Estamos en estas pláticas, pues ahora nos toca hablar de las reglas de la familia, cómo aplicar las reglas de la familia. Voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vimos hace unas cuantas sesiones para retomarlo ahorita y entender por qué hoy las reglas cambian. Las reglas al aplicar reglas cambian, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Bueno, la próxima sesión vamos a hablar de qué pasa hoy con las consecuencias versus los castigos que antes se daban. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ellos, vamos a ver la diferencia del modelo disciplinario de antes y de hoy. Hace unas sesiones vimos lo que era la paternidad antes y lo que es la paternidad hoy, ¿no? Y la diferencia entre ambas, ¿no? ¿Qué podemos retomar del modelo antiguo? ¿Qué debemos descartar del modelo antiguo? ¿Qué debemos preservar? O a veces queremos preservar, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede, no? Y en algún momento buscar el punto medio de cómo aplicar las reglas. ¿Y qué es la disciplina? ¿Qué se conoce como disciplina y límites hoy en día? Entonces voy a compartirles pantalla en esta presentación, que es cómo aplicar reglas en las familias hoy en día. ¿Okay? Se puede tomar también en cuenta para escuelas. Si soy maestro, si soy docente, se puede aplicar también, pero principalmente esta presentación está dirigido a familias, ¿ok? Entonces, como premisa principal, que todos sabemos, que no es algo nuevo, es que la disciplina ha cambiado, ¿no? La última vez que hablamos de una etapa generacional, una brecha generacional de hace 40 años, más o menos, a la fecha, en donde la línea que medía, que separaba el mundo adulto del mundo infantil era muy clara, muy clara. Los niños sabían que había un escalón arriba de ellos, que los adultos tomaban las decisiones más importantes de su vida, que ellos elegían escuela, amigos a veces, comida, viajes, paseos, ropa, educación, todo. Y hoy se ha vuelto un tema de consenso. En las generaciones de antes, los que éramos niños, teníamos clarísimo que la figura del maestro, que la figura del papá era cierta autoridad, representaba cierta autoridad, tenía un escalón superior, a veces con la pura mirada nos podían controlar y nos podían decir incluso qué querían de nosotros. Yo me burlo con mis hijos porque les digo, a mí mi papá con la pura mirada, nada más me veía y yo sabía qué quería de mí. Y yo sí me quedo viendo, si te veo me dices, ¿qué me ves? Ya los niños hoy en día cuestionan, preguntan, no se dejan, ¿no? En las mesas de antes familiares, si había un tema familiar que tratar, político, económico, íntimo de la familia, se mandaba a los niños a jugar aparte. Hoy se involucra a los niños en temas de todo tipo. Hoy los niños saben de política, saben de economía, y con eso ganamos mucho, ¿eh? No quiero decir que no, pero los hijos de este sistema y de este modelo autoritario, como lo habíamos visto, teníamos un costo emocional, éramos más retraídos, más reservados, más callados y cuestionábamos menos a la autoridad, nos dejábamos más, por así decirlo. Y no quiere decir que está bien o mal, pero sentimos cierta represión, como que una situación así como de abuso por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, en esta era quisimos polarizarnos, nos polarizamos y quisimos ser más cercanos a nuestros hijos. Y en este intento, pues nos volvimos en padres más permisivos, en padres que no tenemos a veces mucho tiempo para educar, porque ya estamos
con mis cosas, con mi vida social, con mi trabajo, ¿no? Entonces no tengo tiempo para estar educando y generando reglas o límites y ya mejor le doy al niño para que ya no me esté estorbando, ¿no? Nuestro principal error es querer educar hijos como fuimos educados nosotros en un mundo que ya no existe. Hoy el mundo nos pide más responsabilidad, más condescendencia, más entrega al niño. Los derechos del niño están fuertísimos, los derechos de la mujer también. O sea, estos rubros del estrato social, del contexto social, de la vida social, fueron cambiando. Los roles ya no estaban tan claramente definidos y vuelvo a lo mismo, con eso ganamos mucho, pero perdimos, nos dispersamos y nos difuminamos en esta figura de autoridad que ya no sabemos ni cómo rescatar, ¿no? Hoy los hijos a veces se suben al escalón de autoridad, la autoridad se baja al escalón de los hijos, no sabemos bien cuándo sí, cuándo no, qué es una regla, qué no, qué puedo permitir, qué puedo negociar. Oigo una plática por acá y me dicen que hay que ser cercanos a los niños, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, que los niños son el eslabón más frágil de la cadena social y que queremos que generar un adulto mejor. Pero por otro lado, pues se empoderan mucho, se suben mucho al escalón del adulto, piden explicación por todo, quieren saber de todo y ya no sé qué sí, qué no, me vuelvo un títere de la circunstancia, ¿no? Entonces, de ahí salió el tema de vinculación, cómo empoderarme y generarme en una figura de autoridad para nuestros hijos, que me vean como una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando un hijo no me ve como figura de autoridad, no me escucha, no se siente a gusto o seguro conmigo, no piensa que yo estoy a su favor, lo que pasa es que tengo poco poder natural sobre ese niño. Y definitivamente cuando tengo poco poder natural sobre un niño, cuando tengo un niño que no me oye, que no me escucha como figura de autoridad, voy a recurrir al poder forzado, sí o sí, es mi herramienta. La utilizo para recurrir a ella, para llegar a controlar a este niño, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué se vale? ¿Se vale hacer eso? Para bajarlo del escalón de autoridad y que me vea como autoridad, regreso al modelo anterior, lo someto, le genero dolor, o no, o sí, o qué hago, porque ya no sé qué hacer. Como dijimos, la línea que divide la autoridad del educando se ha borrado. Incluso la autoridad a veces se baja al escalón del niño. Ganamos mucho con esto, pero perdimos el camino de la educación en muchas veces. Y ahorita nuestro reto es retomar el camino sin perder nuestro vínculo. ¿Cómo puedo recuperar el camino sin perder el vínculo? Hoy, que estoy promocionando la plática, en uno de mis chats privados, una persona muy querida mía, un primo muy querido, que siempre me está haciendo burla de mis pláticas, por cierto, y todo. Es su forma de demostrarme su cariño, siempre me está burlando. Me dice, yo no entiendo estas pláticas tuyas de educación y estas cosas. Mira, cuando yo gritaba, la respuesta de mi mamá era la chancla. Si me portaba mal, la respuesta es la chancla. Si hacía travesuras, la respuesta era la chancla. Si me iba mal en la escuela, la respuesta era la chancla. Y hoy, si grito, hay que ir al psicólogo. Si le hablo mal, entonces hay que tener una plática familiar. Si estoy así muy inquieto, pues entonces yoga infantil, ¿no? Vamos a ponernos a meditar. ¿Por qué no regresar a la chancla, donde era la misma respuesta? Ya, ¿para qué tanto alboroto? Digo, no me lo dijo así, me mandó una imagen, pero en realidad me hizo reír mucho y cuestionarme realmente, o sea, es que es de verdad, a veces como papás, uno dice, no, pues, y si regreso a lo de antes, era más fácil, era menos complejo, pero era más alejado, pero no tenía el vínculo que hoy tiene y no tenía un mundo tan abierto, ¿sí? El mundo ya se abrió, el mundo empoderó a los niños, a los adolescentes, a los adultos incluso que se sienten oprimidos. El mundo ya te dice, tienes todo el derecho de cuestionar y de preguntar
y de no someterte. Y por otro lado, también entiendo que cuando hay una figura de autoridad tan fuerte, sí podemos tener la falla del abuso de la autoridad, del control supremo de la autoridad que nos lleva a someter. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Y muchas veces hay violencia intrafamiliar por este tema de que el adulto no va a reconocer el valor o el punto positivo del niño. Yo soy el adulto y yo tengo la razón siempre. Y no siempre tenemos la razón y los niños nos enseñan mucho y tenemos que aprender la lección también. Entonces, hice esta tabla comparativa entre lo que vivíamos antes, al que le voy a llamar modelo de obediencia, y lo que vivimos ahorita, o la sugerencia del modelo actual, que es el modelo de responsabilidad, ¿ok? Antes, el modelo disciplinario era de obediencia. Nosotros nos enseñaron a obedecer. ¿Qué buscaba este modelo? Que el niño obedezca. Si estaba bien, si estaba mal, si el papá estaba pasándose, si la mamá sometía, no importa. Tú eres el niño y tienes que obedecerme a mi papá. Si estoy bien, si estoy mal, si estoy abusando, no importa. Yo soy el papá. ¿Ok? Hoy en día, con la nueva era de la vinculación y estos pasos que vimos para la vinculación y todo esto, el modelo de responsabilidad busca que el hijo tome responsabilidad de sus actos, no que obedezca, que sepa que hay más de una alternativa para reaccionar y la libertad para elegir entre ellas, claro, acatando la consecuencia, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Antes, el método correctivo, si el niño se portaba mal, era el castigo, el dolor. Llámele la chancla, llamémosle te quedas sin salir, llamémosle... Pero buscaban el castigo muchas veces, no tenía que ver con la falta cometida, no tenía que ver con lo que estaba viviendo el niño en ese momento y buscaba generar dolor para que el niño no incurra en la falta otra vez. O sea, yo quiero generarte un dolor para que tú no lo vuelvas a repetir. Entonces, por miedo, el niño dejaba de incurrir en la falta, ¿no? Se portaba bien para el adulto. Hoy el método correctivo es la consecuencia, que es diferente al castigo. La consecuencia puede ser lógica o natural. Vamos a tener una sesión de consecuencias. Pero la consecuencia es un acto que viene después de una falta, de una regla rota, se rompió, ¿sí? Y que tiene que ver, está lo más apegada posible a la regla y que busca reparar la conducta. Ojo con lo que estoy diciendo, porque el castigo lo que buscaba es que le duela. Y en la consecuencia hoy en día lo que busca es reparar la conducta. A veces le va a doler, no podemos evitar eso. Pero lo que busca es reparar la conducta más que nada, que el niño no incurra en esa conducta porque va a entender que cada vez que mete la mano al fuego, el fuego lo va a quemar. No le va a gritar, no lo va a ofender, no lo va a lastimar, no le va a decir, ay, otra vez tú, qué tonto. No, lo va a quemar. Entonces la consecuencia busca que él haga esta relación en la mente para que diga, cada vez que hago esto, va a pasar esto. Cuando yo hablo de disciplina, no nos puede dejar de venir a la mente el tema de hábitos, ¿sí? Los hábitos, me encantaría decirles que son procesos psicológicos, pero no. Los hábitos son procesos neurológicos. O sea, una vez, nosotros con los hábitos, con la repetición de las conductas, educamos al cerebro, no la conducta. Le enseñamos al cerebro a hacer un camino mucho más asociado. Cuando yo hago esto, la consecuencia es esta. No es que me castigaron, mi mamá me castigó, mi maestra me tronó, no, me lo gané, porque esa es la conducta que yo generé, ¿sí? Entonces la consecuencia tiene esa finalidad, ese objetivo, reparar la conducta, generar buenos hábitos y educar al cerebro, no someter al niño. El castigo busca someter al niño. En el modelo de obediencia, el niño aprende a que no lo cachen. No necesariamente hay un desarrollo moral. Se esconde del adulto para que no lo cachen.
y vive temeroso. Y hoy vimos que para un buen vínculo, el temor y la tensión no sirven. Uno de los pasos del vínculo era no generes tensión. Y si hay tensión, desactívala. No sirve de nada la tensión. Yo no quiero que mis hijos se relacionen conmigo a través del miedo. Yo no quiero que tengan temor de cuando venga tu papá a ver qué te dice, porque era lo peor que te podían decir, ¿no? Cuando venga tu papá, cuando vas a ver cuando llegues a la casa, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Yo no quisiera que mis hijos se relacionen así conmigo, ni que mis alumnos se relacionen así conmigo. Yo quiero que tengan confianza de decirme lo que hicieron y juntos buscar una consecuencia para reparar esta acción, para entrenar a su cerebro y para saber que él se gana las consecuencias positivas o negativas. Nadie se las impone, nadie lo castiga, él se las ganó. Ante actos buenos vas a generar consecuencias buenas. Y ante actos malos, pues a veces las consecuencias tienen un costo, ¿no? Para reparar, ¿ok? Y en el modelo de responsabilidad, el hijo aprende que sus actos siempre traen consecuencias, positivas o negativas. A veces uno en la vida se cuestiona a nivel espiritual y religioso si a la gente que no actúa del todo bien, ¿por qué le va tan bien? Y sería una cuestión ahí espiritual y de dilema ético que ya no queremos entrar en eso. Me estoy refiriendo a la conducta, a la parte de conductual y de hábitos, ¿ok? En el modelo de obediencia, el locus de control, o sea, la parte que tiene el control está afuera, es externo. Entonces, ves a niños educados en este modelo que incluso en su adolescencia o en su etapa adulta dicen, es que mi mamá me castigó, es que mi maestra me reprobó, es que él tuvo la culpa porque no me dio las instrucciones bien. Entonces, todo el tiempo están depositando en el exterior la razón o la causa de su falta. No se hacen responsables. Les cuesta trabajo hacerse responsables. Y hay veces que en este modelo, la persona más obediente no necesariamente era la persona con mayor desarrollo moral. La persona más obediente a veces tenía un desarrollo moral bajo, porque estaba tan preocupada por agradar a los adultos que muchas veces no asumía la responsabilidad de sus actos. Y en el modelo de responsabilidad, el locus de control es interno, viene de mí. Yo tengo más de una conducta por elegir, la libertad para elegir entre ellas y la responsabilidad de enfrentar las consecuencias, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos modelos disciplinarios. Sí, si ganamos mucho, hay que asumir la consecuencia de aquello que ganamos. Ok, entonces, en base a esto, ¿qué es disciplina hoy en día? Si no es obediencia y no quiero generar niños robots y no quiero que me sigan los pasos y que tengan la responsabilidad de hacer ellos la elección de sus conductas y asumir la consecuencia de sus conductas, ¿qué es disciplina hoy en día? Y la disciplina es la capacidad de una persona de plantearse una meta y caminar consistentemente hacia ella hasta alcanzarla. ¿A qué me refiero consistentemente? A estos hábitos de los que hablamos. Una conducta repetida varias veces se vuelve un hábito, ¿sí? Y entonces la disciplina genera esta meta que quiero alcanzar con una serie de pasos a seguir, que no tiene que hacer nadie por mí. Nadie me va a regalar eso que quiero alcanzar. Lo tengo que alcanzar a través de los hábitos, ¿sí? Sin olvidar que tengo que controlar mis impulsos porque a veces tengo ganas de tirar todo por la borda y de no seguir hábitos. Entonces tengo que controlar los impulsos en el camino y la responsabilidad social. Es importante, no estamos solos en el mundo y no puedo ir caminando hacia mi meta pisando a los demás. Tenemos que sembrar en nuestros niños, como dijimos la vez pasada, la semilla de la responsabilidad social. Si un niño mal portado es tu problema y no el mío, pero está en mi grupo y está en mí, es problema de todos, ¿sí? No es tu niño, y si es tu niño y es tu niño y es tu niño y el mío no es, pero todos decimos que no es mi niño, entonces el niño de quién es, ¿no? La responsabilidad es social.
porque no estamos solos en el mundo, porque tenemos que sembrar en ellos semillas de conciencia, porque nosotros nos generamos en una comunidad con conciencia de los demás y porque no puedo alcanzar una meta pisando a los demás. No puedo. Tengo que pensar en el bienestar común. Hace poco estaba viendo en estos posts que ponen de risa, pero no da risa, la verdad. En Facebook lo leí sobre el COVID y el tapabocas, ¿no? Y entonces decía en una tienda o en un lugar, ¿no? Prohibido entrar sin cubrebocas. Si usted no trae, tome uno de los que está en los percheros y devuélvalo al salir. Es una broma, es real. Entonces cubrimos el protocolo del cubrebocas por el bien del negocio, no importando lo que pase con el cubrebocas usado que se va a volver a usar. A veces queremos llegar a una meta y no nos damos cuenta que nos volvemos tiranos, nos volvemos soberbios. Y estamos educando a niños a veces muy tiranos que creen que están en época de merecer. Todo se les da. Hablamos también en la plática de afluencia sobre esto, ¿no? La capacidad de dar y dar y dar y dar, y entonces nada es suficiente. La disciplina es que nuestro hijo, por sí mismo, se plantee una meta, camine constantemente hacia ella y la alcance cuidando sus impulsos, ¿sí? Controlando sus impulsos y generando un bien social, porque él no está solo en el mundo. Ahora, la disciplina tiene que ver con 3 aspectos que hoy en día están muy difusos. En primer lugar, posponer la gratificación. Esta es una tarea difícil en una cultura fast. Somos hijos de la cultura fast. Todo lo queremos ahorititita. No sabemos qué, pero ahorititita. Y pensando en los niños y adolescentes, por definición, adolecen de madurez, adolecen de control de impulsos, adolecen de tolerancia a la demora, quieren ahorititita, no saben qué, pero ahorititita, ¿sí? Entonces, es una cultura en donde todo es rápido, no sabemos esperar. Los resultados de la felicidad, del cuerpo fitness, todo, nos ofrecen miles de productos fast, que te lleva, evita la terapia y ven a una sesión de coaching. No estoy en contra de los coaches para nada. De hecho, me encanta el coaching, pero no podemos sustituir ni suplir lo que te da una cosa y lo que te da otra. A veces para llegar a un concepto de bienestar hay que trabajar por eso. Ahorita vamos al siguiente punto, ¿no? A veces para llegar a un concepto de salud y de fitness, no hay ninguna pastilla, ningún licuado, ninguna dieta mágica que te va a llevar a eso. Es un proceso, no es un suceso. La gratificación, la satisfacción de algo, es el resultado de un proceso, no de un suceso. Y ese es el primer punto que tenemos que cambiar en nuestra mente y en la mente de nuestros hijos. Para disciplinarlos, hay que hacerlos tolerantes a la demora, tolerantes a la frustración, esperar la gratificación. Espérate, poco a poco. No todo es así, rapidísimo. Posponla. ¿Ok? 2, que aprendan a enfrentar dificultades. Hoy, los papás de hoy en día, no queremos el dolor de nuestros hijos, nos preocupa el dolor de nuestros hijos. Como nosotros tal vez sufrimos la opresión de la autoridad o nos sentíamos invadidos o presionados o perseguidos, no queremos que ellos sufran. Pobrecitos, hay que evitarles el sufrimiento. Entonces, no les enseñamos a enfrentar dificultades, queremos siempre quitarle aquello que le duele. Y en este punto entra la diferencia entre el concepto de felicidad y de bienestar. La felicidad es algo que perseguimos, que es completamente efímero, que es una utopía, porque el concepto de felicidad es muy subjetivo, para cada quien implica varios valores y varios elementos, y entonces en esta persecución de felicidad, yo me voy a basar en los valores que tengo y voy a remover obstáculos de la vida de mi hijo o de la vida de mi alumno para evitarles dolor, ¿sí? Y lejos de hacerlos felices, los hacemos muy infelices con eso, porque el niño es incapaz de enfrentar dificultades. No puede enfrentar dificultades así. Versus el concepto de bienestar. La vida tiene dificultades. ¿Qué vas a hacer con ellas y a pesar de ellas?
¿sí? ¿Qué vas a presentar? ¿Qué vas qué fortaleza vas a desarrollar para enfrentar esta dificultad? Entonces, enfrentar dificultades tiene que ver con presentar, hacer frente a la dificultad y volver a ser niños resilientes, a ser niños que toleren posponer la gratificación y que trabajen para ello, que saquen su mejor versión ante una situación difícil. Y 3, asumir responsabilidades. Ya basta de echarle la culpa a todo el mundo. Es que internet, es que la pandemia, es que mi mamá, es que mi maestro, es que... No. Para ser disciplinado, para tener ciertas reglas en casa, tú, niño de 3 años, tu hijo de 5 o tu hijo de 17 tienen responsabilidades. Todos. Claro, cada uno a su nivel, cada uno a su edad, pero todos tenemos responsabilidades en una casa. Entonces, asumir responsabilidades. ¿Rompiste el plato? Ya no hay plato. ¿Tiraste un juguete? Ya no hay juguete. No lo repongo, no lo reparo. ¿Le pegaste a tu hermano? Ya no hay, no, si hay hermano, ahí se le quita el hermano. Si hay hermano, pero le pegaste a tu hermano, te voy a tener que retirar, te voy a tener que quitar un privilegio. Vamos a hablar de las consecuencias lógicas en la siguiente sesión. Yo sé que esto queda como al aire, pero vamos que no puedo asumir responsabilidades si no entiendo bien las reglas y trabajo las consecuencias, ¿ok? Entonces, ya hablando del tema de disciplina, ya sabiendo cuál es el concepto para esta finalidad, ya entendiendo que es una meta y que tengo que generar hábitos y que no tengo que quitarles todos los elementos de dolor, tampoco causarles un dolor crónico, ¿eh? Ahora, ¿vas a sufrir para hacerte disciplinado? No, no se trata de eso. Pero ya entendiendo todo esto, hay 4 elementos de la disciplina. 4 elementos que a mí me gustaría rescatar del concepto de disciplina. El primer elemento son los principios. Los principios son los valores que son como las sillas de las reglas. Los pilares y valores en los que se deposita una familia. Muchas veces son implícitos, no nos cuestionamos eso, ¿no? Si soy una familia que respeta Shabbat, pues ya, no me lo cuestiono, lo empiezo a actuar y ya. Para nosotros Shabbat es importante, pero nunca lo platico. Los valores son tan generales que no pueden ser reglas. Se pueden dialogar, discutir, reformar, ¿no? Pero son muy generales, no pueden ser reglas. Hay valores implícitos, hay valores explícitos y hay veces que entre parejas, sobre todo en parejas nuevas, tienen que empezar a definir cuáles son los valores importantes, porque todos tenemos valores. A veces nuestra jerarquía de valores es diferente. Para mí es más importante tal vez ver por los míos o darles una vida de confort a mis hijos, y para mí es más importante que aprendan y que lean y que entiendan una lección, o que sean más intelectuales y que aprendan a leer desde muy temprana edad y hacer una visión del mundo más culta, con más acervo cultural, ¿no? Cada quien tiene sus valores. En primer lugar, como pareja tenemos que empalmar nuestros valores y jerarquizarlos. ¿Por qué un principio no puede ser un valor? Porque un principio es muy general y lo que es respeto para ti tal vez no es lo mismo que para mí. Por eso muchas veces le decimos a nuestros hijos, más respeto. Y el niño te dice, ¿qué? Yo sí te respeté, yo no te pegué, ¿no? Porque para él tal vez el respeto es que le pegué a alguien, o yo no te grité, ¿no? Entonces el principio no puede ser... Algunos ejemplos de principios utilizados como reglas que generan confusión es limpia tu cuarto. Está limpio, el adolescente te va a decir, está limpio, ma, ¿no? En comparación a recoge tus tenis, tira esa basura, guarda tu ropa sucia o la tiras al cesto de basura, de la ropa sucia, ¿sí? Los principios son generales. Y uno diría, ¿le tengo que especificar todo? No, no caer en la... O sea, no sean redundantes, no seamos redundantes, pero sí un poquito más explícito. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los principios son los valores, son el recipiente donde caen las reglas, y las reglas son las expresiones de comportamiento de los principios. No es lo mismo, no me faltes al respeto a decirle al niño, no me grites así, bájame la voz. No me grites,
¿sí? Entonces ya sabe perfectamente que me estoy refiriendo a esa conducta. Entonces las reglas, cuando hablamos de reglas en una familia, nos vamos a referir a son muy importantes, pero no se pueden traducir a comportamiento. Las reglas son la traducción de esos principios al comportamiento, ¿ok? Después vienen las consecuencias. Fíjense, las consecuencias no están, la discusión no está aquí después de que falle la regla. No todo lo podemos dialogar. No todo le tenemos que explicar al niño. Hay cosas que sí, pero hay cosas que definitivamente no podemos dialogar. En la sesión de consecuencias vamos a hablar cómo aplicar consecuencias y cuáles son, ahorita vamos a ver qué reglas pueden tener una consecuencia directa, cuáles se pueden negociar y cuáles se deben de dejar pasar, porque hay reglas que se deben de dejar pasar para que el niño se cuestione, ¿ok? Entonces, las reglas son las expresiones de comportamiento de estos principios, de estos valores. Tienen que ser concisas, tienen que ser claras. Ahorita vamos a ver reglas para aplicar reglas. Y las consecuencias, la regla puede estar muy bien estipulada, muy clara para toda la familia. Pero si no pasa nada, cuando se rompe, pierde su efecto. Pierde su efecto. ¿Ok? Para una disciplina que repara conductas, tenemos que tener consecuencias. Y no quiere decir que tengamos castigos, pero tiene que haber una consecuencia. Y al final, si la regla que se rompió ataca directamente un valor importante, yo voy a tener una discusión o una plática o un diálogo con mi hijo para reforzar estos principios. Porque muchas veces cuando doy la consecuencia, no necesariamente entiendo que está reforzando un principio. No entiendo por qué mi mamá no me deja comer una paleta que tiene malvavisco. Ah, porque la familia tiene un régimen alimenticio kosher. ¿Sí? Entonces la regla es no comer malvaviscos que no tienen una supervisión. ¿Ok? Pero a veces tengo que platicar con mi hijo para que entienda que el principio detrás de eso no es que yo le quiera apestar su paleta payaso. Es que detrás de eso hay que somos una familia que lleva un régimen alimenticio y que queremos cuidar eso por su bienestar, por su salud, por lo que sea. O sea, el famoso discurso de los papás, esto que dicen los chavos, ya me hizo un choro, es esta discusión que sirve para reforzar el principio. ¿Siempre se aplica a consecuencias? No necesariamente. Vamos a ver cuándo sí, cuándo no. ¿Siempre se dialogan los principios? No necesariamente. ¿Ok? Vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Y tenemos acá 3 canastas para las reglas. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo papás que vienen a consulta, generalmente vienen cuando ya la situación familiar ya es crítica. Ya todos gritan, hay mucho ruido en casa, generalmente es un hijo que tiene un poder importante en la dinámica familiar, o un niño muy difícil de criar, o un niño que no escucha, que no tolera mi autoridad, o N cantidad de cosas, ¿no? Entonces lo que yo les digo a los papás es que me hagan una lista de comportamientos que no les gustan de sus hijos. Eso lo vimos también en alguna sesión. Empezar con una lista de comportamientos me va a hacer ver que en realidad no son tantos. Hay comportamientos que se juntan al mismo valor, ¿no? Representan el mismo valor. Entonces, y pueden ser muchísimos, también. Hay familias que me traen listas hasta de 30 cosas que quisieran cambiar. Y entonces primero voy a clasificar esas cosas o esas conductas a reparar.
y voy a poner en una canasta las reglas que son inamovibles. Para mi familia son inamovibles. ¿Cuál es el parámetro para meter estas reglas en esta canasta? El parámetro es, en unos años, cuando mi hijo sea más independiente, cuando tenga una novia, cuando se vaya más con los amigos, ¿esto me va a importar? ¿O me estoy peleando por algo que de verdad no vale la pena? ¿Esto lo va a hacer un hombre de bien? ¿Me va a importar cómo se enfrenta a eso? Tiene que ver, tiene un impacto con el tipo de ser humano que quiero lograr, ¿sí? Entonces, en esta primer canasta voy a colocar las reglas que no se pueden mover, que son inamovibles. Y esta canasta, cuando se rompa, va a tener consecuencias lógicas inmediatas. La próxima sesión vamos a ver la diferencia entre consecuencias lógicas y naturales, ¿ok? Las consecuencias lógicas tienen más que ver con aquello que le voy a implementar yo como adulto para que él entienda una lógica y una asociación. Y la consecuencia natural es que yo dejo que la vida le dé la consecuencia. ¿Por qué educo yo a mis hijos? Porque no quiero que la vida le dé las consecuencias. Las consecuencias de afuera son más fuertes. Entonces, tengo que empezar a asumir la responsabilidad de su educación, porque tal vez el día de mañana se encuentre con situaciones más dolorosas y más fuertes. Y no quiero eso. Entonces, en la primera canasta voy a poner las reglas inamovibles. Hasta antes de los 12 años, esta canasta es la más llena de reglas. Porque de 0 a 12 años, generalmente, los papás tenemos un poder natural más fuerte con los hijos, más importante con los hijos. Nos ven más como una figura de autoridad, nos respetan un poco más. Bien dice un amigo mío, dice, de 0 a 12, educamos, Sofía. De 12 a 18 años, ¿cómo se llama? Contenemos. Ya no puedes educar tanto, ya no puedes regir tanto su conducta. Y de 18 en adelante, si podemos, sugerimos. Entonces, a veces sí es verdad, a veces esta canasta, la de reglas inamovibles, de 0 a 12 años es pues más fuerte, ¿no? Y va a ser diferente en tu casa o en la mía. No hay una línea directa que te diga, esta regla tiene que estar en todas las canastas inamovibles de todas las casas. No hay. Tal vez para mí es una regla inamovible la hora de la comida, porque yo soy una persona que trabaja casi todo el día, mi esposo también, y entonces mi hora de encuentro y de recolectar información de mis hijos, hablando del vínculo y del saludo y todo eso, es a la hora de la comida. Entonces no me gusta que falten y nadie nos damos mucho permiso para faltar, ¿sí? Tal vez en otra casa dicen, no, para mí no es una regla inamovible. Si nadie se quiere sentar a la mesa, no me importa. Yo me siento sola, o me siento con mi marido sola, o se sienta el niño solo, ¿no? O tenemos horarios distintos. Y tal vez en otra casa una regla inamovible sea todo en esta casa se comparte, todo, menos la ropa interior, ¿no? Y tal vez en mi casa no es necesario, no quiero hacer niños que compartan todo. Depende de nuestros valores y depende de lo que tenemos. Lo que sí sugiero, porque es una sugerencia, no puedo decirles que está bien y que está mal en las canastas, es que las reglas de no violencia sí estén en las reglas inamovibles. O sea, la no violencia entre los miembros de la familia debe de ser un deber y una obligación moral entre nosotros. Hay que generar buenas redes y buenos vínculos. Hay que enseñarles a nuestros hijos a que no se vale ser agresivo. Para ganar no tienes que someter a nadie. Y si tienes que someter a alguien, trabaja tus impulsos y trabaja tu carácter. No hagamos niños tiranos. Las reglas de no violencia y de no agresión sí tienen que ser inamovibles y sí tienen que tener una consecuencia inmediata. Que ojo, no puedo, ¿se acuerdan? Una de las reglas, uno de los pasos de vinculación era no ser congruente. No le puedo pedir al niño algo que no estoy dispuesta a darle, ¿no? Entonces, no le puedo pedir a mi hijo que no le pegue a su mamá,
porque una vez me pasó en una cola de un cine, un niño le pega a su mamá y la mamá le agarra la mano y le pega en la mano y le dice, a mamá no se le pega, a mamá no se le pega. No, corrección, a nadie se le pega. No solamente no a mamá, a nadie se le pega. A ningún ser humano se le pega. Y no puedo reparar una conducta de agresión con más agresión. No puedo decirle no sometas y no ejerzas poder físico, moral, psicológico, cuando yo ejerzo un poder sobre él. Entonces, sí creo que las reglas de no agresión en una familia tienen que estar en las reglas inamovibles. Sugiero eso. Entonces, esa es la primera canasta. La segunda canasta vamos a poner las reglas negociables, las que podemos negociar, porque en realidad me estoy peleando con una lucha de poder. Llevo desde la mañana, se paró el niño, fue difícil de vestirlo, fue difícil de mandarlo a la escuela, ya estoy irritable, ya estoy cansada, y en la tarde llega con un helado que le compró su papá y hay pollito de comer, y el niño me dice, yo quiero comer el helado primero. No, pues no vas a comer el helado primero, vas a comer el pollito. No, el niño se encapsula más, ¿no? No, voy a comer mi helado porque está muy rico y se esconde. Pues no, pues sí, pues no, pues sí. Y jaloneamos y nos bajamos a su nivel porque, ojo, no solamente el niño sube al escalón de la autoridad, a veces nosotros nos bajamos a su nivel en el berrinche y ahí por excelencia nos va a ganar porque ellos son los inmaduros, no nosotros, se supone, ¿no? Teóricamente el adulto no debe de ser el inmaduro. Pero generamos una lucha de poder en vez de llegar a una negociación que puede ser, bueno, un bocado y un bocado, ¿va? Y si se come más del helado que del pollito ese día, cuando es un niño que come bien y que de verdad no es una lucha que tengo que enfrentar, no lo va a hacer mejor persona, no lo va a nutrir más, créanmelo, no es todos los días un helado. Es que ese día estaba yo tensa de eso, se fue mal a la escuela, se lastimó un poco el vínculo, el papá quiso llegar a rescatar, le compró un heladito de ida, pero el niño estaba dispuesto a negociar. Hay veces que niños difíciles de criar hay que hacerlos sentir que ganan algunas batallas. La educación totalmente dictatorial ya no sirve, ya no está de moda, por así decirlo. Hay que cuidar eso. No seamos impositivos, imperantes con nuestros hijos, prepotentes. Llegar a negociaciones con ellos es importante. Ojo, después de los 12 años, esto que les decía de mi amigo que lo parafrasea muy bien, a los 12 años empieza una etapa de adolescencia en donde su principal reto es diferenciarse de papá y mamá y hacer su propia identidad. Entonces, las reglas pueden ser negociables. Puedo utilizar la negociación con aquello que él quiere mucho para lograr que cumpla con ciertas reglas en casa. Entonces, en mi casa, por ejemplo, que ya tengo 2 adolescentes en casa, lo importante es, o sea, mis hijos hasta se hacen burla porque dicen, aquí nada es gratis. ¿Quieres algo? Negocias con mamá. Entonces, ellos ganan y yo gano. Es una regla de ganar, ganar, ¿no? Hay que negociar, hay que dar algo a cambio, ¿no? Tanto nosotros como ellos. Pero entonces ahí sienten que no es una imposición que estoy negociando. Claro, hay reglas inamovibles que son inamovibles y en cada casa es inamovible. Pero hay cosas que puedo negociar. Dime qué quieres y yo quiero esto mucho y te pido esto, ¿no? Entonces podemos negociar. Y por último están las reglas corrompibles. Aquellas reglas que tengo que permitir que el niño rompa, lo tengo que hacer para que la vida le dé la consecuencia. ¿Sí? En las reglas inamovibles las consecuencias las tengo que aplicar yo. En las reglas negociables, si no cumple con su negociación, las tengo que aplicar yo. Pero en las reglas corrompibles tengo que dejar que el niño haga para que a veces enfrente la consecuencia, ¿no? Como mi vida, mi hijita, no se le habla mal a las amigas, se comparte siempre, entonces yo quiero que comparta todo el tiempo. Y la niña no quiere, bueno, la dejo que enfrente eso. ¿No quieres compartir? Perfecto, el día de mañana ya no te va a compartir. No te va a compartir y ahí vas a entender el valor de compartir. ¿No te quieres vestir para el kinder? No voy a hacer de esto una lucha campal. Yo. Hay gente que dice, no, para nada. Pero si estamos en el kinder y no quiero hacer una lucha campal de esto y puedo hacer otra cosa, ok, vete al kinder en pijama. Al kinder tienes que ir porque es una regla inamovible.
Como te vayas, ya es rollo tuyo. ¿Te quieres ir en pijama? Vete en pijama. Entonces el niño entiende que hay consecuencias, que no es mamá la que la castiga, ni papá. Es que es la vida. La vida tiene per se consecuencias y situaciones que nos hacen enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Y bueno, generalmente las reglas funcionan mejor cuando son claras, cuando son pocas, cuando son concisas y sobre todo cuando tienen una consecuencia congruente a la regla que las sigue, ¿ok? Si la regla es muy clara, es concisa, es principalmente también afirmativa, es importante que sea afirmativa, es congruente con los valores de la casa, pero no pasa nada cuando la rompe, pierde su efecto. Ustedes saben que la Constitución mexicana es de las constituciones más completas en el ámbito mundial, de verdad. Pero como en México tenemos un tema de impunidad importante, pues no se cumplen las reglas. Cuando no pasa nada, cuando rompes las reglas, la regla tiende a romperse cada vez más. Así es. Entonces, tomemos esto en cuenta, seamos seres congruentes, armemos un sistema de reglas en casa, hagamos nuestra lista de cosas que no nos gustan y pongamos en la lista qué regla es inamovible, qué regla es negociable y qué regla es corrompible. Y empecemos con las reglas inamovibles. Empecemos cambiando ciertos hábitos con las reglas inamovibles. Empecemos a buscar y a idear, porque para la educación también necesitamos creatividad, a idear cómo dar consecuencias que no necesariamente duelan, pero que generen una reparación de conducta en el niño. Hagamos esto para el niño, hagamos esto para nosotros, hagamos esto por el bien común. Démosle al mundo niños educados, disciplinados, con cierta orden y estructura. ¿Ok? Vamos a abrir un poquito, no sé si tenemos algunos minutos para, veo que hay un chat, no sé si tenemos algunas preguntas. Ah, no tenemos chat, era la bienvenida. No tenemos preguntas, Sofía. No sé si hay alguna persona que nos pueda o nos quiera hacer alguna pregunta por esta plataforma, por Facebook, alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre reglas, porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Ahora, una regla importante para aplicar consecuencias, que luego lo vamos a ver, pero creemos que las reglas tienen que ser parejas para todos los hijos, que si le di una regla a un hijo, se la tengo que dar al otro. Y la vida es diferente, la situación familiar para cada hijo es diferente, el modo de actuar de cada hijo es diferente. Ser justo en este modelo de disciplina no implica ser parejo, no es necesariamente parejo para todos. No podemos homogeneizar a todos los niños. Ser justo no implica ser parejo. A veces tenemos que aplicar o traducir ciertas formas, reglas y esquemas educativos para cada niño. No es la misma regla, por ejemplo, de cuidado del cuerpo para un adolescente de 14 que para una niña de 6 años. Y no es la misma regla de respeto o de prudencia o de limpieza, estoy hablando de valores, ¿no? Pero las reglas traducidas en conductas para un niño de 18 que para un niño de 3 o un niño de 7. Tenemos que tomar en cuenta el contexto, la situación, la edad del niño, la forma de vida de la familia y la situación familiar. Hay veces que la familia está pasando por una situación fluida, conciliadora, armónica, y hay veces que la familia no está bien, no está preparada para enfrentar. Entonces, evitemos tanto jaloneo. Enfoquémonos nada más en hábitos buenos y dejemos que los niños también enfrenten sus propias dificultades sin quererlos controlar y someter todo el tiempo. Permitamos un poquito, porque no estoy preparada para educar. Y como estoy tan cargada de la parte emocional, pues muchas veces puedo llegar a gritar, a ofender, a devaluar, y eso no es una autoridad, eso es una figura autoritaria, sometedora.
Ok. No sé si tenemos preguntas en Face. Gracias, Sofi. Muy interesante, como siempre. En Face tienes saludos, saludos. Felicidades. Muchas gracias. No hay preguntas como tal, tampoco acá. Si alguien quiere levantar la mano o si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto los podemos escuchar. Le abrimos el micrófono. O por chat privado, si quieren, también se puede. Saludos, a ver. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Por ahí hay una pregunta. ¿Cómo concilias entre hermanos las diferentes reglas? Muy sencillo, siendo clara. Cuando nosotros como adultos nos rebuscamos entre nosotros y damos explicaciones tan fuertes, no, es así de sencillo. Tú tienes 12 y él tiene 6. Tú como 12, con 12 años tienes más derechos, te doy más permisos, no necesitas de mí para ir con los amigos, no necesitas de mí tal vez para lavarte las manos, ¿sí? Ni para bañarte tal vez, pero tienes también más obligaciones. Y es importante hablarles a los niños con la verdad, ser claros con ellos. No darles tantas explicaciones metafóricas que ni entienden para no hacerlos sentir mal. No, los niños, si les estamos mintiendo, los niños se dan cuenta. Entonces, no tenemos que escalar por ramas muy complejas. Claridad ante todo y consistencia. Y ser concisos, chiquito, no hacerles rollos tan largos. Gracias, Sofi. Pues no, dicen muchas gracias, muy interesante. También en Facebook, interesante. Pero no tenemos preguntas como tal. Entonces yo creo que, primero Dios, nos vemos la semana que entra. Nos vemos la próxima con un semana. Tema igual de interesante. Así es. ¿Qué va a pasar con estas reglas? ¿Qué consecuencias vamos a aplicar? Exacto. Pues muchas gracias a todos por su participación, por su atención. Gracias a la Keile por la invitación. Y nos vemos la próxima semana para hablar de consecuencias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que esta plática queda grabada por si alguien no pudo entrar en este momento o saben de alguien que le hubiera gustado y por la hora o por cualquier motivo no pudo estar. Quedan grabadas para que las puedan volver a ver. Sofi, mil gracias y pues nos vemos la semana que entra. Cuídense todos. Gracias a ti, gracias a la Keile. Gracias. Bye. Gracias, bye.